Desde el año pasado, soy responsable del riego de una iglesia. En una reunión, el hermano Juan, supervisor del trabajo evangelizador, me comentó que muchos nuevos creyentes faltaban a las reuniones y que teníamos problemas de riego que yo debía solucionar. Al principio fui capaz de admitir su comentario. Debatí los problemas con los hermanos y hermanas y me aboqué a hacer los cambios necesarios. Pero todos los meses seguían partiendo nuevos creyentes de los grupos por diversos motivos. El hermano Juan me dijo que no era responsable en el deber y que no había abordado los problemas del riego. Yo pensaba que me había esforzado al máximo por solucionarlos y hecho lo necesario. Entonces, ¿por qué me cuestionaba? ¿Buscaba culpables? Además, los nuevos creyentes faltaban a las reuniones por muchos motivos. Algunos aún tenían nociones religiosas, lo que significaba que no les habían enseñado claramente la verdad. ¿Por qué no se enfocaba en sus problemas? Si hubieran enseñado bien, se habría ido menos gente de los grupos. Por lo tanto, empecé a guardarle rencor al hermano Juan e ignoré todas sus sugerencias. Me sorprendió que otros hermanos que evangelizaban informaran de esto a una líder superior. Cuando me enteré, no hice introspección, sino que sentí miedo de que, cuando lo supiera la líder, creyera que yo no hacía un trabajo práctico, que era una falsa líder. Si era grave, hasta podrían destituirme, lo que sería vergonzoso. ¿No era eso delatarme ante una líder? Cuanto más lo pensaba, más rencor les guardaba. Luego, cuando me daban sugerencias, me parecía que exageraban y no hacía caso. En una ocasión, en una reunión, un diácono de riego tenía cierta opinión sobre quienes evangelizaban y sin rodeos dijo que no habían corregido las nociones religiosas de los nuevos fieles por irresponsables. De haber enseñado claramente, los nuevos asistirían a las reuniones. Eso era lo que yo creía. Así que respondí: sí, nos pasan nuevos fieles para ser regados mientras aún tienen nociones. ¿Cómo podemos hacerlo? Después todo el personal de riego empezó a decir una cosa detrás de otra. ¿Te diste cuenta de que aquello no fue apropiado? Me sentí algo inquieta. Y me pregunté si estaba juzgando a otros a sus espaldas. Pero luego pensé que dije lo correcto y lo olvidé. Posteriormente, una vez que estaba debatiendo el trabajo con un diácono de riego, me comentó que tenía que irse porque el hermano Sang quería que organizaran juntos unos materiales. Pensé que quienes evangelizaban siempre revelaban nuestros problemas. Entonces, ¿por qué necesitaban nuestra ayuda hasta para organizar material? Le contesté: ¿por qué te necesita? ¿No puede hacerlo solo? Tú tienes tu trabajo. Si él no sabe hacer el suyo, es un incompetente. Después me palpitaba el corazón. ¿Por qué había dicho eso? El hermano Sang quería ayuda para que las reuniones fueran más eficaces. Era algo normal. Yo estaba instigando problemas entre los hermanos. ¿Eso no perturbaba la labor de la iglesia? Enseguida me corregí y dije: adelante. Sin embargo, al recapacitarlo me sentí nerviosa. Así que oré a Dios para que me guiara a conocerme a mí misma. Al día siguiente leí este pasaje de las palabras de Dios en una reunión. ¿Cómo escudriña Dios el corazón? No solo mira con sus ojos. Además, te prepara ambientes, te toca el corazón con sus manos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios establece un ambiente para ti, Él se fija en tu estado mental, en si sientes aversión u obediencia. Se fija en si esperas con calma o buscas la verdad, en cómo cambian tu corazón y tus pensamientos, y en qué dirección crecen. A veces el estado dentro de ti es positivo, a veces negativo. Si eres capaz de aceptar la verdad, entonces en el fondo aceptarás de Dios las personas,
los acontecimientos, las cosas y las diversas situaciones que Él disponga para ti, y las afrontarás correctamente, mediante la lectura de las palabras de Dios y de la reflexión mental. Cada uno de tus pensamientos, ideas y estados de ánimo cambiarán con las palabras de Dios. Las cosas te quedarán totalmente claras y estarán vigiladas por Dios. No le has contado a nadie nada de esto ni orado por ello. Solo lo has pensado en tu corazón, en tu propio mundo. Pero Dios lo conoce y para Él está tan claro como el agua. No practicar la verdad cuando te sucede algo es una transgresión. Y si sigues sin hacerlo cuando te suceda algo nuevamente, si renuncias a ella a fin de proteger tus propios intereses, tu vanidad y tu orgullo, ¿qué comportamiento es este? ¿Es cometer maldad? Si jamás practicas la verdad y aumentan tus transgresiones, entonces tu final ya está determinado. Resulta claro que si se sumaran todas tus transgresiones y se adicionaran tus elecciones, las cosas que persigues y tu voluntad subjetiva, así como las direcciones y las sendas que elegiste al hacer las cosas, si todo ello se sumara, es posible determinar tu final. Irías al infierno, lo que significa que serás castigado. ¿Qué os parece? ¿Acaso es esto algo trivial? Sumadas todas tus transgresiones son un compendio de actos malvados, y por tanto deberías ser castigado, lo cual es la consecuencia final cuando crees en Dios, pero no aceptas la verdad. Amén. 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 Estas palabras me enseñaron que Dios dispone situaciones en las que observa nuestro corazón, para ver si estamos renuentes y molestos, o si buscamos y practicamos la verdad. Si siempre nos irrita lo dispuesto por Dios y actuamos con corrupción, cometemos cada vez más transgresiones y al final seremos descartados. Así Sí. es. Al recordar los últimos tiempos, cada vez que los hermanos daban sugerencias, me obsesionaba con el bien y el mal. No buscaba la verdad. Y comencé a guardarles rencor. Hasta llegué a juzgarlos a sus espaldas. ¿Así se comporta un creyente? Desestabilizaba el trabajo de la casa de Dios, lo que es cometer el mal. Me asustó darme cuenta de esto, por lo que oré en silencio. Dios mío, soy crítica y muy conflictiva, y te he resistido. Por favor, guíame para hacer introspección. Después leí unas palabras de Dios. Los que creen en Dios deben hacer las cosas con cautela y prudencia. Y todo lo que hagan debe estar de acuerdo con las exigencias de Dios y poder satisfacerlo. No deben ser obstinados y hacer lo que les plazca. Eso no corresponde al decoro santo. La gente no debe decir que defiende a Dios mientras se desboca y engaña. Es la conducta más rebelde. Las familias tienen normas y las naciones leyes, con más razón la casa de Dios. ¿No son las normas aún más estrictas? ¿No hay más decretos administrativos? La gente puede hacer lo que quiera, pero no alterar los decretos administrativos de Dios a voluntad. Dios es un Dios que no tolera ofensa humana, que condena a muerte. ¿Acaso las personas no lo saben? Las personas que practican la verdad al final serán salvas y perfeccionadas a causa de la verdad. Al final, los que no practican la verdad causan su propia destrucción a causa de la verdad. Estos son los finales de quienes practican la verdad y de quienes no. Aconsejo a aquellos que no planean practicar la verdad que abandonen tan pronto como sea posible, para que no cometan aún más pecados, o será demasiado tarde para el arrepentimiento. Sobre todo los que forman camarillas y meten cizaña y los bravucones de las iglesias locales deben irse cuanto antes. Estas personas con naturaleza de lobos malvados son incapaces de cambiar. Deben abandonar la iglesia cuanto antes para que nunca más perturben la vida de los hermanos y eviten el castigo de Dios. Os insto a que entendáis mejor el contenido de los decretos administrativos y hagáis un esfuerzo por conocer el carácter de Dios. Si no, no podréis mantener los labios sellados.
Vuestra lengua dirá libremente palabras altisonantes, y sin daros cuenta ofenderéis el carácter de Dios y caeréis en las tinieblas, con lo que perderéis la presencia del Espíritu Santo y la luz. Ya que no tienes principios, ya que haces y dices lo que no debes, recibirás una retribución apropiada. Debes saber que no tienes principios de palabra ni de obra, pero Dios tiene altos principios. La razón por la que recibes retribución es porque has ofendido a Dios, no a una persona. Si en tu vida cometes muchas ofensas contra el carácter de Dios, entonces estás destinado a ser un hijo del infierno. Al hombre le puede parecer que solo has hecho algunas cosas en contra de la verdad y nada más. Pero ¿eres consciente de que a ojos de Dios eres alguien por quien no hay más ofrenda por el pecado? Como has infringido los decretos de Dios más de una vez, y además no muestras ninguna señal de arrepentimiento, no te queda más remedio que precipitarte en el infierno donde Dios castiga. Si en tus acciones no ofendes el carácter de Dios y buscas su voluntad y tienes un corazón que lo reverencia, entonces tu fe está a la altura. Quien no venera a Dios y no posee un corazón que tiembla de temor, entonces infringirá los decretos de Dios. Amén. 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 La palabra de Dios me angustió y me asustó. Dios no tolera ofensa. Hay unos decretos en la casa de Dios. Hablar y actuar sin temor de Dios como un incrédulo. Juzgar y atacar a otros, formar una camarilla y desestabilizar la labor de la iglesia es ayudar a Satanás. Dios jamás guardará a alguien así. Le falta humanidad y no defiende el trabajo de la iglesia. Está destinado a ser descartado y castigado por su maldad. Sí. Cierto. Dios trataba conmigo a través del hermano Juan cuando éste señalaba problemas en mi deber. Sin embargo, en lugar de aceptarlo, hacer introspección y resolverlo, lo critiqué y juzgué, porque creía que él me culpaba, así que me enojé. Cuando supe que algunos hermanos le habían hablado a una líder superior, seguí sin arrepentirme y creí que me estaban delatando. Temía que la líder se enterara de los problemas de nuestra labor, pensara que no hacía ningún trabajo práctico y me destituyera. Esa idea me hizo tenerles más prejuicios. En una reunión, cuando un diácono de riego expresó su descontento hacia quienes evangelizaban, en vez de ayudarlo a reflexionar sobre sus problemas, avivé las llamas y aproveché para formar una camarilla contra los demás y responsabilizarlos de la baja asistencia de los nuevos fieles. El personal de riego empezó a tener prejuicios contra ellos. Se quejaba de ellos y los criticaba. Y cuando el hermano Sang quiso que un hermano de riego lo ayudara, aproveché para interponerme sin pensar en los intereses de la iglesia. No tenía veneración por Dios ni aceptaba la verdad. A fin de preservar mi estatus, provocaba problemas y juzgaba. Estaba formando un bando y resistiéndome a Dios. Yo también he hecho cosas así. Cuando me critican o exponen mis problemas, me cuesta aceptar las cosas que perjudican mi estatus o mis intereses personales y juzgo a otra gente a sus espaldas. Ahora comprendo que eso es negarse a aceptar la verdad. Sembrar cizaña y desestabilizar la labor de la casa de Dios. Eso ofende el carácter de Dios. Sí. Es fácil hacer el mal en cualquier momento si no se teme a Dios. Es muy peligroso. Así es. Los hermanos me señalaban reiteradamente los problemas, para ayudarme a verlos y resolverlos enseguida, y para que los nuevos fieles pudieran ir a las reuniones para el bien de la iglesia. Sí. Pero no entendía la voluntad de Dios. Solo quería preservar mi estatus y no resolvía los problemas. Y muchos nuevos creyentes abandonaban. A tenor de mi conducta, deberían haberme destituido del deber.
Pero en lugar de darme mi merecido, Dios me dio esclarecimiento, lo que detuvo mi maldad. Me entristeció descubrirlo. Oré a Dios, decidida a arrepentirme. En una reunión, me sinceré acerca de mi conducta reciente llena de críticas y desestabilización, para dar el ejemplo también. Luego, otros también comenzaron a reflexionar, a conocer su corrupción y su conducta crítica. Y entendieron que no cooperar demoraba el riego. Estaban dispuestos a cambiar. Me sentí aún peor cuando oí lo que compartieron. Siendo yo una líder, veía como muchos nuevos fieles no asistían a las reuniones. No solo no guié a los demás a que reflexionaran para que vieran las fallas y buscaran la verdad, sino que fui la primera en criticar y formé una camarilla. Me resistía a Dios y hasta guiaba a otros en su contra. No merecía ser líder. Después me estuve preguntando por qué era capaz de perturbar la labor de la iglesia. ¿Qué carácter era este exactamente? Un día leí unas palabras de Dios sobre la repulsión de los anticristos por la verdad que me ayudaron a comprenderme. La actitud de los anticristos hacia el trato y la poda es negarse con ímpetu a aceptarlos. Por más maldad que hayan cometido, por mucho daño que hayan causado a la obra de la casa de Dios y la entrada en la vida del pueblo escogido de Dios, no sienten el menor remordimiento ni deuda. Según esta visión, ¿tienen humanidad los anticristos? Pues no. Han causado toda clase de daño al pueblo escogido de Dios. Han perjudicado tanto la obra de la iglesia. Esto es evidente para el pueblo escogido de Dios, que ve muchos actos malvados de los anticristos. Y sin embargo, los anticristos no aceptan ni reconocen este hecho. Y con mucha obstinación, se niegan a reconocer que están equivocados o que son responsables. ¿No es esto un indicio de que están hartos de la verdad? Los anticristos están hartos de la verdad, y por mucha maldad que cometan, se niegan a admitirlo y permanecen inflexibles hasta el final. Esto demuestra que ellos jamás han tomado en serio la obra de la casa de Dios ni han aceptado la verdad. No han venido por creer en Dios. Son esbirros de Satanás que vinieron a perturbar e interrumpir la obra de la casa de Dios. Solo hay reputación y estatus en el corazón de los anticristos. Creen que si llegaran a reconocer su error, tendrían que asumir la responsabilidad, y entonces su estatus y prestigio se verían comprometidos. Como consecuencia, se resisten con una actitud de negar hasta la muerte. Y por muchas revelaciones o análisis minuciosos que haga la gente, hacen todo lo posible por negarlo. En resumidas cuentas, sea su negación intencional o no, esto expone, por un lado, la naturaleza y esencia de hartazgo y odio hacia la verdad de los anticristos, mientras por el otro lado, muestra cuánto los anticristos valoran sus estatus y sus intereses. ¿Cuál es su actitud hacia la obra y los intereses de la iglesia? Negación de la responsabilidad, carecen de conciencia y razón. ¿Que los anticristos eludan su responsabilidad es demostración de estos problemas? Por una parte, eludir la responsabilidad prueba su esencia y naturaleza de estar hartos de la verdad y detestarla, mientras que por otra muestra su falta de conciencia, razón y humanidad. Por mucho que se perjudique la entrada a la vida de los hermanos y las hermanas, por su interferencia y actos malvados, no se lo recriminan a sí mismos y nunca se inquietarían por ello. ¿Qué clase de criaturas son estas? Incluso admitir su parte de culpa en el error contaría como tener un poco de conciencia y sentido. Pero los anticristos ni siquiera tienen eso. Entonces, ¿qué os parece que son? La esencia de los anticristos es el diablo. Por mucho daño que hayan hecho a los intereses de la casa de Dios, no se dan cuenta. No se inquietan por dentro, ni se hacen reproches, ni se sienten en deuda. Esto no es para nada lo que se debería atisbar en la gente normal.
Esto es el diablo y éste carece de toda conciencia y sentido. Amén. Amén. Con estas palabras de Dios descubrí que los anticristos aborrecen mucho la verdad por naturaleza. Se niegan a admitirlo por más que perjudiquen el trabajo de la casa de Dios. No solo niegan la verdad y no hacen introspección cuando los critican, sino que hasta tratan de preservar su estatus poniendo excusas y justificándose, sin un rastro de conciencia. Son tan solo unos diablos. Sí. Sobre todo este fragmento. Por mucho daño que hayan hecho a los intereses de la casa de Dios, no se dan cuenta. No se inquietan por dentro ni se hacen reproches, ni se sienten en deuda. Esto no es para nada lo que se debería atisbar en la gente normal. Esto es el diablo y éste carece de toda conciencia y sentido. Las palabras de Dios me resultaron muy incisivas. Los líderes deben aceptar que los hermanos los supervisen y arreglar los problemas. Eso exige Dios y es responsabilidad y deber de un líder. Sí. Sin embargo, yo no hacía bien la labor de riego y cuando me lo comentaban, no sentía pesar por incumplir con mi deber. Criticaba a los demás y malinterpretaba su ayuda como intento de inculparme. Y cuando sus comentarios ponían en riesgo mi estatus, los atacaba a sus espaldas y formaba un bando para que otros me apoyaran. Formaba una camarilla sin disimulo, hacía desbirra de Satanás y perturbaba la casa de Dios. No descargaba mi ira sobre ninguna persona, sino sobre el trabajo de la casa de Dios. Hacía el mal contra Dios. Cualquier persona razonable y con conciencia bajo crítica, por no cumplir bien el deber de riego de los nuevos fieles, se sentiría culpable y en deuda, se sometería y haría introspección. Al principio quizá querría defenderse, pero se sometería a ello más tarde, observaría los problemas y se ocuparía de ellos. Pero yo, ante semejantes problemas en el deber, no reflexionaba sobre los errores de mi labor, no aceptaba ayuda de nadie, ni buscaba cómo cambiar y practicar después. Solamente evadía la responsabilidad. No quería asumirla, tan solo quería protegerme. No pensaba en los intereses de la casa de Dios. Me faltaba humanidad. Revelaba totalmente el carácter de un anticristo. Detestaba realmente la verdad. Al darme cuenta, me embargó un gran pesar. Y recordé unas palabras de Dios. ¿Puedo leerlas? Claro. Aquí. El siguiente pasaje fue registrado en el libro de Jonás 4:10-11. Jehová le dijo: sientes pena por la enredadera que no has hecho crecer, que prendió en una noche y en una noche se secó. ¿No tendré yo lástima de Nínive, donde hay más de 120,000 personas que no ven la diferencia entre su mano izquierda y su derecha, y donde hay mucho ganado? Estas son las palabras reales de Jehová Dios, de una conversación entre Dios y Jonás. Aunque este diálogo es breve, rebosa de la preocupación del Creador por la humanidad y su reticencia a renunciar a ella. Estas palabras expresan la verdadera actitud y los sentimientos que Dios tiene por su creación. Mediante estas palabras claras, precisas y apenas oídas por el hombre, Dios indica sus propósitos para la humanidad. Este diálogo representa una actitud que Dios tuvo hacia el pueblo de Nínive. ¿Pero qué actitud es? Su actitud hacia los ninivitas antes y después de su arrepentimiento, y la actitud con la que Él trata a la humanidad. Dentro de estas palabras se encuentran sus pensamientos y su carácter. Aunque se le confió a Jonás la proclamación de las palabras de Jehová Dios a los ninivitas,
Él no entendió los propósitos de Jehová Dios, sus preocupaciones por los ninivitas, ni sus expectativas sobre ellos. Con esta reprimenda, Dios pretendía decirle que la humanidad era el producto de sus manos y que Él había dedicado un arduo esfuerzo a cada persona, que cada una llevaba consigo las expectativas de Dios y gozaba de la provisión de vida de Dios. Él había pagado el precio de su esfuerzo por cada una. Esta reprimenda también le dijo a Jonás que Dios valoraba a la humanidad tanto como Jonás la planta. Dios jamás descartaría a la humanidad a la ligera. En particular, porque había demasiados niños y ganado inocente en la ciudad. Al tratar con estos jóvenes e ignorantes seres creados, que ni distinguían su mano derecha de la izquierda, era aún menos probable que Dios acabara con su vida y decidiera su resultado tan deprisa. Dios esperaba verlos crecer, que no siguieran la senda de sus mayores ni necesitasen la advertencia de Jehová Dios otra vez, y que diesen testimonio del pasado de Nínive. Más aún Dios esperaba ver Nínive después de su arrepentimiento, ver el futuro de Nínive tras su arrepentimiento, y ver Nínive una vez más viviendo bajo la misericordia de Dios. A los ojos de Dios, esos objetos de la creación que no distinguían entre sus manos derecha e izquierda eran el futuro de Nínive. Cargarían con el pasado despreciable de Nínive, al igual que cargarían con la obligación de dar testimonio del pasado y del futuro de Nínive bajo la guía de Jehová Dios. Amén. Amén. En esta conversación, vi la misericordia de Dios hacia la humanidad. Dios conocía a todos los ninivitas como la palma de su mano, y pagó un precio real por cada uno de ellos. No quiso dejarlos hasta el último momento. Así es. Esta lectura me entristeció. Pensé en que los nuevos creyentes acaban de aceptar la obra de Dios, no comprenden muchas verdades y son débiles en la vida. Es probable que abandonen ante la perturbación de los anticristos del mundo religioso. Todos los hermanos estaban pensando en colaborar para sustentarlos, para que se arraigaran al camino verdadero. Por eso me daban esas sugerencias y me señalaban los problemas. Sin embargo, me negaba a admitirlo. Muchos nuevos creyentes no asistían a las reuniones por mi irresponsabilidad. Pero no me sentía mal. No era humana. Así que oré. Dios, no eludiré la responsabilidad, me arrepiento, y confío en ti para buscar soluciones y sustentar a los creyentes. Amén. Más adelante, debatí los problemas de nuestra labor de riego con los demás, y descubrí que muchos nuevos fieles no tenían clara la verdad de la obra de Dios. Por lo que cuando los pastores difundían nociones religiosas, les surgían dudas sobre la obra de Dios y vacilaban. Así que celebramos reuniones sobre este tema. Y subrayamos las 3 etapas de la obra de Dios y su obra del juicio de los últimos días, así como la necesidad de que Dios venga en la carne a obrar. Cuando terminamos, un nuevo fiel señaló: tenía muchas nociones, pero gracias a sus enseñanzas ya no las tengo. Espero que recibamos más enseñanzas suyas, porque muchos otros aún no entienden esto. Y otro hermano dijo: estaba muy confundido con la obra de Dios y pensaba dejar el grupo de reuniones, pero gracias a sus enseñanzas ya lo tengo todo claro. Estoy muy contento y asistiré a más reuniones, gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Sí, así es. Me conmovió mucho que dijeran esas cosas, pero también me sentía mal. Si hubiera aceptado las sugerencias y hecho más trabajo práctico antes sobre las dificultades de los nuevos fieles, algunos no habrían abandonado. Luego, me sinceré con el hermano Wang sobre la corrupción que había demostrado, y él se sinceró sobre su estado y los problemas de su labor evangelizadora. Afirmó querer cambiar. Enseguida desaparecieron nuestras diferencias y me sentí muy aliviada. Gracias a Dios.
Cuando todo el mundo puede reflexionar sobre los problemas y abrir el corazón, todos los conflictos pueden solucionarse. Así es. Comencé a hacer el esfuerzo de coordinarme con quienes evangelizaban. Y aunque tuvimos diferencias, todos teníamos un objetivo común: regar bien a los nuevos fieles para que tuvieran una base en el camino verdadero. Sí. Después me estuve preguntando cómo enfocar en lo sucesivo las críticas acordes con la voluntad de Dios. Leí estas palabras de Dios. Cuando se trata de ser podado y tratado, ¿qué es lo mínimo que la gente debería saber? Debe experimentar la poda y el trato para cumplir adecuadamente con el deber. También son indispensables. Hay que afrontarlos a diario y a menudo experimentarlos en la fe y en el logro de la salvación. Nadie puede apartarse de la poda y el trato. ¿Podar y tratar a alguien tiene que ver con su futuro y su destino? No. Entonces, ¿para qué sirven la poda y el trato? ¿Para condenar a las personas? No, para ayudar a la gente a entender la verdad. Así es, ese es el entendimiento más correcto. Podar y tratar a alguien es una modalidad de disciplina y castigo, pero también una forma de ayudar a la gente. Esto te permite cambiar tu búsqueda incorrecta a tiempo. Te permite reconocer de inmediato los problemas que actualmente tienes, a la vez que reconocer a tiempo las actitudes corruptas que expones. En cualquier caso, te ayuda a cumplir mejor con el deber y a hacerlo según los principios. Te permite obtener la salvación a tiempo, te salva de extraviarte y te impide causar catástrofes. Amén. Amén. Con esto entendí que la poda y el trato son la disciplina de Dios, no que alguien trate de ser difícil o excesivamente crítico. Pretenden ayudarnos a hacer introspección, a corregir los problemas en nuestro estado o deber y a cumplir mejor con este. Es una forma en que la obra de Dios nos purifica y algo que tenemos que experimentar para ser salvados. Las críticas y sugerencias debo admitirlas de parte de Dios y hacer introspección según las palabras de Dios. Es su voluntad. Tienes razón. Esto me dio esclarecimiento y supe cómo considerar las críticas de los hermanos en el futuro. Gracias a Dios. Luego el hermano Wang me dijo que unos nuevos creyentes no estaban reuniéndose ni tenían sustento. Él no sabía por qué. Quería que yo lo investigara. Pensé que ya les habíamos dado ayuda y también mucho sustento, y habíamos buscado los principios con los líderes. Tras confirmar que eran incrédulos, dejamos de insistir. ¿Qué había que averiguar? Sin embargo, después pensé que él tenía en cuenta los intereses de la casa de Dios y se encargaba de los nuevos. Debía someterme a ello, comprobar qué pasaba y cambiar las cosas si había problemas. Al investigar en detalle, pude comprobar que realmente eran incrédulos, pero también que había problemas en nuestra labor de riego. Eso me ayudó a entender que había mucho que podía aprender si tan solo aceptaba sugerencias. De no ser así, no habría visto ni subsanado los problemas, lo que sería malo para la iglesia. Sí. Así es. Estas experiencias me enseñaron verdaderamente que, al aceptar sugerencias de los hermanos y hermanas en el deber, tener un corazón de búsqueda y no poner excusas, puedo apreciar y recapacitar sobre mi corrupción y descubrir más pronto mis errores en el deber. Si siempre odio y siempre rechazo la verdad, no solo me impedirá transformar mi corrupción, sino que también perjudicaré la labor. Después Dios terminaría por descartarme. Cierto. También descubrí que afronte lo que afronte, por mucho que me desagrade, debo tener temor de Dios y no actuar ciegamente. Es preciso que ore a Dios y busque los principios, para no cometer más maldades. Así es. Ya veo lo importante que es tener temor de Dios. Sí.